¿Cómo estamos? Pasamos a desarrollar el siguiente ejercicio de polígonos que nos dice así. El triángulo ABP es equilátero y ABCD es pentágono regular. Determina el valor de X de la siguiente figura. Entonces los datos que sabemos es que este triángulo ABP, que está inscrito aquí en el pentágono, es un triángulo equilátero. O sea, todos sus lados son iguales y sus ángulos iguales a 60 grados. Y el pentágono ABCDE viene a ser un pentágono regular, o sea, también todos sus ángulos son iguales entre sí y sus lados entre sí también son iguales. Fíjense que el detalle que el lado del triángulo también es igual con el lado del pentágono, ya que aquí el lado AB es tanto para el triángulo como también para el pentágono. Entonces, nosotros para poder hacer el análisis del gráfico vamos a marcar algunos ángulos más principales que vamos a estar utilizando. Aquí en naranja marcamos el ángulo del pentágono, que viene a ser este ángulo E que está acá. Después en rojo marcamos este ángulo que le vamos a llamar alfa. Y fíjense que si nos concentramos en el triángulo ADE, nos podemos dar cuenta que es un triángulo isósceles. ¿Por qué? Porque este lado AE es igual con el lado ED, puesto que el pentágono es un pentágono regular y todos sus lados son iguales entre sí. Por lo tanto, podemos asegurar que el triángulo ADE, que está aquí, es un triángulo isósceles. Por eso, si este ángulo que está acá es alfa, el ángulo aquí también va a ser alfa, puesto que los ángulos de las bases de un isósceles deben ser iguales. Entonces, a este ángulo que está aquí en naranja le vamos a llamar tita. Y lo que sabemos también que este ángulo del triángulo equivale a 60 grados por tratarse de un triángulo equilátero. Y nuestra incógnita, por supuesto, es el ángulo X que está aquí en negro. Entonces lo que podemos hacer primeramente es hallar este ángulo tita, puesto que ese ángulo es el ángulo interior del pentágono y nosotros podemos hallar por la fórmula de un ángulo interno de un polígono regular. Entonces la fórmula para hallar el valor de un ángulo interno de un polígono regular es esta que está aquí, 180 por n menos 2 dividido n. Entonces aquí nosotros en vez de n vamos a poner 5, puesto que es un pentágono. Entonces ponemos aquí 180 por 5 menos 2 sobre 5. Y 5 menos 2 es 3, por 180 va a ser 540. Entonces arriba nos va a quedar 540 dividido 5. Y 540 dividido 5 es igual a 108 grados. Entonces ya sabemos que este ángulo interior, el ángulo tita, es 108 grados. De ahí en adelante podemos hallar el valor del ángulo rojo, que es alfa, y nos concentramos en este triángulo ADE. Entonces allí podemos escribir aquí la ecuación, que alfa más 108 es igual a 180 por suma interior de un triángulo. Y allí despejamos. Alfa más alfa, por supuesto, es 2 alfa. Y el 108 va a pasar restando al lado del 180. 180 menos 108 es 72. Y el 2 que está multiplicando pasa dividiendo debajo. Entonces quiere decir que alfa es igual a 72 dividido 2, que es 36 grados. Entonces allí hallamos que el ángulo rojo, el ángulo alfa, es igual a 36 grados. Y nosotros lo que queremos hallar en definitiva es el valor del ángulo X. Entonces lo que vamos aquí a aplicar es sumatoria de ángulos adyacentes, porque fíjense que aquí el ángulo alfa más el ángulo X más el ángulo de 60 tiene que ser igual al ángulo completo del pentágono. Y nosotros ya hallamos que todos los ángulos del pentágono tienen que ser 108 grados. O sea, les voy a marcar aquí en el gráfico para que ustedes vean aquí. En azul está el triángulo completo del pentágono. Viene a ser el ángulo completo del pentágono, mejor dicho. Y eso viene a ser igual a la suma del ángulo alfa más el ángulo X y más 60 grados. Entonces esa será la ecuación que vamos a aplicar aquí.
No sería la única forma de resolver el ejercicio, pero es una de las más simples. Entonces aquí escribimos alfa más x más 60 debe ser igual a 108. Fíjense acá gráficamente nuevamente les muestro. Alfa más x más 60 va a ser igual al ángulo completo que está en azul aquí, que es igual a 108 grados, que nosotros ya hemos calculado. Entonces queda así la ecuación. Y en vez del valor de alfa ya podemos reemplazar que es 36 más x más 60 es igual a 108, puesto que alfa nosotros ya hemos hallado su valor. Allí lo único que tenemos que hacer es despejar el valor de x. Fíjense que 36 más 60 es 96 y eso pasa restando al lado del 108. Entonces nos queda que x es igual a 108 menos 96 y 108 menos 96 es igual a 12 grados. Entonces allí se halla que el valor de x es 12 grados. Es todo, muchas gracias.